Buenos días, hermanos Buenos de días. Cristo y amigos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Voy a recoger las palabras de Micaías que él dijo: lo que me diga el Señor, eso hablaré. ¿Sí? Para eso vamos a ver Segunda de Crónicas 18, Segunda de Crónicas 18:13 es el texto. ¿Sí? ¿Por qué estas palabras? Porque recordemos de que hay una autoridad dada por parte de Dios y es su palabra, ¿no? Una vez dada a todos los hombres. ¿Qué nos enseña en este caso Micaías? Que su palabra no es dubitativa. 18, ¿dijo? Sí, Segunda de Crónicas 18. Que su palabra no es negociable. Que dijo una vez, y lo que me diga el Señor, eso hablaré. Eso también para nosotros ahora los cristianos, de la misma manera. Dios nos ha dado su autoridad bíblica, no debemos de ponerle ni quitarle a sus palabras. Ya. Como introducción al tema, las palabras de Micaías fueron con firmeza, de no ser dubitativos, sino de honrar y alabar al Dios Todopoderoso, que los consejos que oímos de Él, eso hablamos. Así que sean duras sus palabras, esas debemos aceptarlas o aceptaremos, ¿no? Porque reconocemos que son divinas. ¿Sí? Es una autoridad bíblica de parte de Dios. El texto de Segunda de Crónicas 18:13 dice así: dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. ¿Sí? Como podemos notar aquí, este hombre se basó únicamente en hablar lo que Dios le había ordenado que hable. ¿Sí? Como introducción al tema, recordemos qué es lo que sucedió antes para poder entender esto. Aquí hay tres personajes. Vemos a Acab, rey de Israel, a Josafat. Era como el que negociaba a ver si de pronto podía cambiar el mensaje o de pronto podía cambiar tal vez el consejo de este profeta de Dios. Recordemos de que el rey Acab, en aquel tiempo, el pueblo de Israel y los reyes peleaban batallas físicas. Entonces este rey estaba decidido a pelear contra otro reino de los sirios, en este caso contra Ramot de Galat. Y preguntó y dijo, bueno, ¿será que salgo a pelear con Ramot de Galat o me quedo quieto? Dijo él, ¿no? Y preguntó a los profetas, falsos profetas, a 400 falsos profetas. Y ellos le dijeron, sí, anda nomás, seguro vas a obtener la victoria. ¿Ya? Pero ahí viene la pregunta de Josafat, también era otro rey, ¿no? Le dice, de pronto para asegurarnos, tal vez habrá por ahí algún profeta de Dios que nos hable más claro, si tal vez nos diga la verdad. Y ahí a lo que responde Acab dice, sí es verdad que hay un rey, se llama Micaías, pero él no siempre me dice cosas buenas, sino más bien todo lo malo. ¿Qué le decía? Recordemos de que la palabra de Dios, así como aquí, muchas de las veces es la verdad, nos duele, pero tenemos que aceptarla. Asimismo, él dijo, siempre me profetiza cosas malas, la cual no quiero escuchar. Y ahí viene, como les decía aquí en este caso,
el negociador Josafat le dice, mira, la mayoría de los hombres, 400 hombres, dicen que sí va a ganar esta guerra. ¿Y tú qué dices? Bueno, si la mayoría, como en este caso se podría decir, si la mayoría dice, bueno, tú también tienes que decir lo mismo, ¿no? Pero él no, estaba decidido a decir únicamente lo que Dios le hablaba, ¿ya? 400 contra uno, un profeta de parte de Dios. Dice, de esta manera profetizan también todos los profetas diciendo, ya, mira las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas, y yo pues te ruego que sea como la de uno de ellos, que hables bien. Eso también vemos aquí como a modo de alabanza, que el hombre hacia otro hombre. Decir, ¿sabe qué? Dilo bueno, estamos hablando del rey, no podemos a él desanimarlo en este caso. Dile, pero si ya son 400 hombres y contra tú, di que sí vamos a ganar. Y precisamente ahí es lo que vienen las palabras que exclamó en este caso Micaías. Vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Mire, decidido. Él no negoció, simplemente fue firme en la palabra. Lo que Dios me diga, él ya dijo una vez. ¿Sí? Pero vemos más adelante de que Dios le envió un espíritu de mentira por medio de los profetas, que él estaba decidido, escuchó que él iba a ganar. Incluso este rey Acab dijo, ¿sabe qué? A Josafat, yo me voy a vestir de las ropas tuyas, como hacer un intercambio, ¿no? Y voy a ir a la batalla, ¿sí? Pero Dios ya tenía un plan, que era de destruirlo, acabarlo, que incluso fue dada por el rey de los sirios, que no ataquen a hombre grande ni chico, sino que únicamente que ataquen al rey de Israel, en este caso al rey Acab. Y así fue, precisamente, por no oír el consejo de Dios, que Dios le hablaba a través de Micaías, y Micaías, ¿qué le decía? Le decía, ¿sabe qué? Tu pueblo será dispersado como ovejas sin pastor. Y él no quiso oír, dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Igual yo me voy a la guerra. Neciamente actuó este rey, ¿no? No quiso escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Y precisamente vemos en el 34, dice, pero arreció la batalla aquel día, por lo que el rey de Israel se mantuvo en pie en su carro frente a los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. ¿Sí? Es decir, que ese fue recio a la batalla, aunque hubo un intercambio, como les decía aquí, que Josafat en este caso se vistió de las ropas reales y en cambio el otro actuó para ir, en este caso, a la guerra. Y vemos de que a él lo identificaron. Dice que los capitanes de los de Siria, dice que pensaron atacar porque lo vieron en su carro, pero no fue así. Dice que se dieron cuenta que no era el rey Acab. Algo importante, interesante, de que Dios ya tenía un plan y ese no iba a cambiar. Si él por desobedecer tenía que morir, y así lo hizo, murió el rey Acab por no obedecer al consejo que Micaías le había dado, y fue un consejo firme, y dijo que no negociaba, porque su palabra no es dubitativa, no es, su palabra es inmutable, no cambia, fue dada una vez y para siempre. Ya. Entonces, empezando con esto, teniendo una idea, las palabras de Micaías, ¿no? Es así como también nosotros en ese tiempo, una vez nos ha dado, debemos hablar la palabra exclusivamente de Dios. Tenemos 5 puntos. La autoridad bíblica dada por Cristo. Dios habló una vez y para siempre.
hablar la verdad no cambiará nada por incómoda que sea. ¿Quién habla la verdad sin importar el costo? ¿Por qué limitarse a hablar solo lo que Dios dice o dijo, no? Ya. Les decía que la autoridad de la palabra proviene de Dios. ¿Sí? Mateo 28, 18. Vamos a ver. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? El mismo Dios que vemos en la antigüedad es el mismo Dios que nos habla ahora. Y toda potestad, es decir, Él es el que rige las leyes, en este caso de lo espiritual. Él es la regla, la norma, ¿sí? Como por decir, por poner un ejemplo, para el hombre, un metro es una unidad básica, por ejemplo, para tener una medida correcta o incorrecta. Asimismo, es la palabra de Dios. Nosotros no podemos utilizar otro medio. Asimismo, tiene que ser perfecta la palabra de Dios. Y solo la guía para lo espiritual es Cristo. ¿Sí? Recordemos de que Él en la antigüedad habló por medio, digamos, del hombre directamente. En este caso como a Noé, ¿no? Si recuerdan, cuando Él le dijo, ¿sabe qué? Voy a destruir a la tierra porque está llena de violencia a causa de ellos. Él hablaba directamente, ¿no? ¿Sí? Directamente a los padres. Después vemos de que Él habla por los profetas. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo y por medio de sus discípulos o apóstoles que llevaron el mensaje, fueron guiados para completar toda su verdad. Una vez que se completó toda su verdad, tenemos aquí la palabra profética más confiable y tenemos todos, ya no necesitamos nada, ni añadirle, ni quitarle, más bien solo Dios demanda obediencia, ¿sí? Ya no necesita el hombre de sueños, revelaciones, señales, prodigios, milagros, ya no necesita de eso, simplemente nosotros necesitamos una sola guía, como que fuera, les decía en el hombre, el metro para saber lo correcto y lo incorrecto. Vamos a ver qué nos dice también Juan 3:34. Juan 3:34. Dice: porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿A quién envió? Aquí en este caso, envió a Cristo, ¿sí? Él es el que da testimonio de su palabra, ¿sí? Entonces, vemos de aquí que es la palabra segura. Él es el que guía al hombre en la parte, en el interno, en la parte espiritual, ¿no? Es la autoridad dada por Dios y por medio de Cristo. Esa autoridad fue primero dada por los profetas, ahora por Cristo, como les decía, ¿no? Eso nos habla en Hebreos 1 y 2. Fue el orden de Dios. Primero, directamente a los padres de hogar o a los hombres directamente, y después por los profetas para posteriormente hablarnos por su Hijo y completar la verdad por medio de sus apóstoles. Ya. Esta autoridad fue revelada a los que son como niños. ¿Qué nos dice? Que estas palabras no las puede aceptar un hombre sabio y entendido, sino a quienes fue revelada, a los niños. Ya vamos a ver qué cualidades tienen los niños, ¿no?, para poder aceptar esta verdad, esta guía que viene
u autoridad que viene de parte de Dios. Para esto vamos a ver Mateo 11:25. ¿Qué nos dice? Mateo 11:25. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ya, ¿por qué a los niños? ¿Qué simboliza o utilizó aquí un término figurativo de un niño? ¿Por qué a un niño? ¿Por qué no un sabio? Vamos a ver, un niño según la Biblia significa inocencia, la humildad y la dependencia total de Dios. Así como es un niño, ¿no? Depende totalmente de su madre, de sus padres, todavía, cuando está bajo, en este caso, la tutela o el cuidado de sus padres. La inocencia en los niños no guardan maldad ni rencor en sus corazones. La humildad, porque manifiesta la dependencia, nos enseña que los creyentes deben depender de Dios para recibir su gracia. También en el niño hay imaginación y creatividad, eso es importante. La imaginación y la creatividad es la fe. Gracias a eso nosotros sabemos de que tenemos la certeza de que un día vamos a estar allá en el cielo, porque es una cualidad importante para mantener la fe, para creer lo que no vemos. ¿No es cierto? ¿Que la fe qué es? La fe dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas cualidades, ¿quiénes las recibieron? Los que tienen estas características, como les decía, de inocencia, humildad, imaginación también, y creatividad, se podría decir así, ¿no? En ese sentido. Pero decirle que esas son buenas cualidades para nosotros poder recibir la autoridad dada una sola vez, ¿sí? Es importante. En cambio, como les decía, bueno, los sabios, ellos se jactan por los títulos, pero recordemos de que cuando Cristo también estaba aquí, ellos también se asombraban y también por celos decían: este no es el hijo del carpintero, como quien dice, rebajándolo, ¿no? Haciéndolo sentir inferior, sabiendo que este secreto, este misterio oculto fue dado únicamente para los humildes, para los que quieren aceptar y quieren obedecer el consejo de Dios. ¿Sí? ¿A quiénes fue dado? A la gente del vulgo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Ellos no eran letrados, ellos eran humildes, eran pescadores, eran gente no preparada, ¿no? Asimismo, Dios utilizó a modo de metáfora diciendo que fue dado y fue revelado únicamente a los niños. ¿Sí? Dice, la Biblia contiene la voluntad de Cristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Es la salvación del hombre. ¿Sí? Desde la antigüedad, ustedes se dan cuenta, siempre ha sido que Dios, aunque ha hablado, aunque sus palabras han sido duras, el propósito ha sido de que el hombre le oiga, no sea oidor olvidadizo, sino sea hacedor de su palabra. Y por lo tanto, como nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Él, que fue enviado una vez y que recibió una sola vez. ¿Por quién? Por medio de Cristo. También decirles de que el escudriñar no es el simple, decir yo leo la Biblia y saber, como muchos se jactan, yo también he leído la Biblia, ¿no? Sino que eso va más allá. Escudriñar requiere un estudio diligente y diario que busca la voluntad de Dios como guía, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si no nos alimentamos diariamente, hablando en sentido físico? Nos debilitaríamos, ¿no es cierto? En este caso tendríamos desmayo físico, pero en la parte espiritual también, asimismo,
se nos menciona. Si nosotros no leímos a diario la palabra, no meditamos en ella, no vamos a estar preparados para cuando llegue el momento de defender su palabra, tengamos el pleno conocimiento y hablar exclusivamente, como dijo Micaías, lo que Dios me diga, eso hablaré. Entonces, por eso Dios requiere que constantemente estemos meditando en la palabra, diariamente. Y eso requiere de todos, ¿no? Porque yo, solo por poner un ejemplo, muchas de las veces los que enseñamos más que todo, debemos estar siempre preparados, activos, como el soldado. Ustedes se imaginan un soldado entrena hoy y después entrena el viernes, ¿cómo va a estar? Obeso espiritual, obeso físicamente. No va a estar dotado y activo para cuando llegue el momento de atacar, esté listo y preparado. ¿Sí? Es constante, el entrenamiento de ellos es constante. El preparar su arma es constante, con diligencia, preparados para la guerra. ¿Sí? Asimismo, Dios requiere que sea constante el estudio de la palabra de Dios. Por eso muchas de las veces viene la debilidad y viene el enemigo y nos ataca con preguntas muchas de las veces sencillas y nosotros no sabemos qué decir, a tal punto que de pronto nosotros también seamos como lo digo así, de los de las denominaciones, ¿no? Ellos que dicen, ¿sabe qué? Ya le voy a preguntar a mi maestro, a mi pastor, ¿sí? Pero cada cristiano debe estar preparado, como les decía, como el soldado para defender la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad cada uno de los cristianos y debemos de estar siempre preparados. Y para eso, como les decía, debe haber diligencia diaria. ¿Sí? Bueno, en este caso, muchas de las ocupaciones a veces nos apartan de poder meditar en eso, pero al menos hagamos un esfuerzo en leer una historia, un proverbios, un salmos diario que alimenta el alma. ¿Sí? Eso es importante. Les decía que el escudriñar requiere una diligencia diaria, ¿no? Y también una investigación profunda, también incluso hasta al punto de parte de ese método para poder crecer es el hacernos preguntas y contestarnos, ¿no? Sí, porque hay muchas dudas, muchas de las veces nosotros estudiando hay muchas dudas y esas se quedan ahí, ¿no? En la mente. Y uno de los secretos también es escribirlo, ¿no? Para que no se pierda esa pregunta, ¿no? Porque siempre hay preguntas y en nuestra mente que es tan frágil se pierde. También el análisis para verificar, es decir, comparar, ¿no? El encontrar respuestas, como les decía. Hacemos la pregunta y buscar las respuestas, preguntando a los hermanos más capacitados también. Búsqueda de la verdad y entendimiento. Debemos de buscar la verdad. Ese es el anhelo de todos nosotros. La conexión también que debe haber personal. El requisito más importante. Antes de hacer todo eso, debemos de pedir a Dios en oración, dar gracias. Y examinar también detenidamente. Eso conlleva. Pero a veces muchas de las personas no quieren hacer eso. Únicamente quieren escuchar un mensaje fácil, un mensaje que de pronto nos hable de lo bueno nomás que es Cristo, pero no de lo malo. Por ejemplo, que solo nos hable que Cristo es bueno, que Él murió por nuestros pecados, pero no nos quiere oír acerca cuando hablamos de qué hace el pecado, el infierno y temas así, ¿no? Que son difíciles para el hombre, ¿no? Oír. El propósito, entonces, la Biblia tiene
contiene la voluntad de Cristo. Juan 5:39, como les decía, es la salvación de nuestra alma, la vida eterna, ¿sí? En ella, la guía infalible. Dios habló una vez y para siempre, dice. Dios desde la eternidad tenía trazado un plan divino. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice así: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Dios tenía un plan desde la eternidad, cómo salvar al hombre. Él sabía que el hombre se iba a desviar, Él sabía que el hombre por el pecado iba a sufrir, ya sabía, ¿sí? Pero asimismo trajo, en este caso, el medio para darnos redención. ¿Cuál es? Cristo, ahora su palabra, ¿sí? Decirles, en comparación física, como cuando usted va a hacer una casa, ¿no es cierto? ¿Usted qué busca? No es que usted coge y dice voy a hacer una casa, la voy a hacer a mi modo y no planifica, no, sino que acudimos a un arquitecto para que nos ayude a diseñar la casa. Bueno, eso al menos he visto. Recuerdo cuando mi papá hizo la casa, él iba y me llevaba, yo pequeño, ¿a dónde vamos? Donde el arquitecto, que él va a hacer la casa, iba a diseñar un plan, ¿sí? Pero en este caso un plan de lo que ya está establecido. En este caso todo ya lo dejó Cristo, pero estamos hablando de un plano físico para una casa. En ese plano físico, ¿qué encontramos? Hay muchas cosas que podemos encontrar: espacios, dimensiones, elementos constructivos, técnicos también que van a trabajar, ¿sí? Aparte de eso, incluye una guía para la construcción. Vienen los permisos, cálculo de materiales, la comunicación, como les decía, todo eso ya encierra a lo que Dios dejó. Pero asimismo es que Dios ya tenía trazado un plan. Él no se equivoca. Dice ese plan por el arquitecto y constructor que es Dios. ¿Sí? Ya. Y estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, mostrándonos que Él ya tenía o tiene la autoridad por siempre. ¿Sí? Dijo una vez y no revocará su palabra. No es un Dios que se arrepiente. No es que Dios dice, ¿sabe qué? Ahora en estos tiempos difíciles, el hombre se está divorciando mucho. Vamos a cambiar esa cláusula que parece que no es tan importante. Este mandamiento, ¿sabe qué? Solo por poner un ejemplo, ¿no? El del matrimonio, del divorcio. ¿Por qué causas el hombre se puede separar o queda libre, ¿no? Primero por la muerte. Segundo, cuando es víctima de adulterio o fornicación. Por esas dos causas. Pero no. Ahora dicen los que practican el error. ¿Sabe lo que dice? Vamos a decir que en el bautismo ya Dios perdona todos mis pecados. Así esté en adulterio, el bautismo ya está perdonado, ya no necesito más, ya no necesito cambiar la condición en que estoy. Pero ¿qué Dios dijo? Una sola vez dijo, habló, que solo por esas dos causas el hombre queda libre de sus votos matrimoniales. Y fue claro. Y ahora el hombre, ¿qué hace? Añadirle, aumentarle, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, como les decía, Dios dijo una sola vez y no revocará su palabra. Él no es que se arrepiente en estos tiempos por lo que está pasando, simplemente Él ya dijo. Por eso es que sus discípulos dijeron alguna vez, dura es esta palabra, ¿quién podrá cumplirla? Bueno, para el hombre sí es dura, pero para Dios todo es posible, ¿sí? Estas palabras nos mencionan en Números 23:19. Vamos a ver qué nos dice. Números 23:19.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Dice, he recibido una orden de bendecir. Él dio una bendición y no poder revocarla. ¿Eso quién dice? Balaam, no esas palabras. ¿Sí? Recibí de parte de Dios y Él no se equivoca, Él cumple sus promesas. Lo que Dios me diga, eso diré y no es revocable, no se cambia, como les decía. La inmutabilidad del Dios eterno. ¿Qué significa inmutable? Como les decía, es la cualidad de Dios de no cambiar en su esencia, carácter, voluntad y promesas. Es así, Dios no ha cambiado, nunca lo haría, ¿sí? Como les digo, ahora, de Él procede ser inmutable. Salmos 62, 11, 12, vamos a ver este texto. Salmos 62, 11 y 12. Salmos 62, 11 y 12. Una vez habló, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Miren, una vez habló. Dios dijo una sola vez sus mandamientos. 2 veces habló, claro, Él habla por medio de los profetas, los apóstoles, ahora por los cristianos. Está constantemente hablando, pero vemos de que la autoridad dada fue una sola vez dada por Cristo como guía para el hombre. ¿Sí? Así es Dios. La fe dada una vez a los santos, Judas 3. Judas 3. Porque tiene un solo capítulo, ¿no? Dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una vez fue transmitida y dada, en este caso, al hombre, al creyente, ¿sí? Y como norma universal, general para el hombre, ¿sí? Una sola vez dada, en este caso también a los cristianos o creyentes. Hablar la verdad no cambiará nada por incómoda que sea. ¿Ya? La verdad es la que enseñó Jesucristo moral y espiritualmente. ¿Sí? ¿De dónde viene la verdad? La verdad se reencarnó en Cristo. Cristo es la verdad. Él es el fiel reflejo de las cualidades que tiene la verdad. Y la palabra verdad, ¿de dónde procede? De la palabra veritas, que significa verdadero, que es lo bueno y lo recto, siempre será eterno y permanente. ¿Sí? De eso proviene. Y Cristo es la verdad. Él lo manifestó, Él enseñó, y no solo enseñó, sino que Él vivió. Cuando Pilato ya quería soltarlo y ahí la gente más bien decía, ¿no?, que liberen al homicida y que lo llevaran a la muerte a Cristo. Ahí Pilato hizo una pregunta importante: ¿qué es la verdad? La verdad, como les decía, se manifiesta en Cristo, porque Él es lo bueno y recto y siempre será eterno y permanente. ¿Ya? Características de la verdad, que es de origen divino, manifiesta en su palabra. Leye también esta verdad. Ustedes, si se dan cuenta, que ha sido tomada por las leyes
terrenales, por ejemplo, las leyes científicas, las leyes judiciales, ¿proceden de qué? De una verdad de Cristo, porque como les decía al principio, la verdad o la autoridad de Cristo es una norma, guía o regla espiritual para el hombre. ¿Sí? Es lo correcto. ¿Cómo sabemos de que es correcto o incorrecto? Porque hay una regla, una verdad. ¿Sí? Eso no va a cambiar. ¿Y de dónde fueron tomadas? De Cristo, de su palabra. Incluso todas estas leyes que se manifiestan en el mundo, ¿no? Dice ¿por qué Jesús enseñó? Cristo era bondadoso, ahí mostraba su verdad, compasivo, haciendo bien a los enfermos, tenía compasión de los necesitados, porque vivió y enseñó también eso, transmitió espiritualmente a su generación en aquel tiempo, ¿no? Esta verdad es muchas de las veces despreciada por el necio. El necio no quiere escuchar, pero muchas de las veces pensamos que el necio es solo aquel que está en pecados graves, se podría decir así, pero no. Vamos a ver de dónde procede la palabra necio. Necio es, por ejemplo, se deriva de los sinónimos ignorante, insensato, inútil, ¿sí? Es elección moral de ignorar los caminos de Dios por la arrogancia, ignorando la verdad de Dios. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? ¿Por qué rechazaron cuando Cristo estaba aquí a su palabra? Dice que era por el orgullo y la arrogancia. También por temor, miedo, porque dice que para no ser expulsado de las sinagogas, por celos, por envidia, ¿sí? Viene a ser casi lo mismo, porque la ignorancia llevó a muchos de esos hombres a crucificar al autor de la vida, como dice el apóstol Pedro en su segundo discurso en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces el necio menosprecia el consejo de Dios. A él no quiere recibir la verdad, es el necio. Vamos a ver Proverbios 15:5, ¿qué nos dice? Y Dios no quiere que seamos necios, sino que seamos sabios y entendidos. Al igual como les estaba contando la historia del rey Acab, ¿qué pasó con este rey? ¿Qué le costaba a él atender al consejo de Micaías? Iba a preservar la vida, pero él por escuchar el error, ¿qué pasó? Le dieron muerte. Dice, el necio menosprecia el consejo del padre, el prudente acepta la corrección. Aquí un ejemplo del respeto, de reverencia o de consejo, de relación de padre e hijo, ¿no? Pero es lo mismo, tomándolo como ejemplo en lo espiritual. En este caso dice que el necio menosprecia el consejo. Cuando le dices, no salgas con tales amigos, no te emborraches, trabaja, estudia, sal adelante, prepárate. El hombre no escucha el consejo, ¿sí? Lo rechaza. Pero el prudente acepta la corrección y eso es muy bueno. El prudente se califica como la persona sabia, que oye con atención la palabra, aquella persona también que prepara la buena tierra para recibir su palabra, para sembrar la semilla de la fe, ¿sí? Como nos habla la parábola del buen sembrador. También nos dice, el rey de Israel quería una verdad
a su conveniencia. Vamos a ver este texto, Segunda de Crónicas 18:7. Regresando al texto principal, nos dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por medio del cual podemos preguntar a Jehová, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Si ven este hombre que cómo era, ¿no? O sea, él quería una verdad de pronto a medias, pero que le convenga, como ahora quiere el hombre escuchar, ¿no es cierto? Como les ponía el ejemplo de la persona que está en adulterio. Quiere que le hable bonito, que le diga que el bautismo ya le perdona los pecados y que no necesita cambiar su condición. Pero Dios es muy claro, habló una vez para siempre. ¿Sí? Entonces, mire, él quería un consejo a su conveniencia y no es así, sino es como el propósito de Dios y la autoridad que fue dada una vez. ¿Sí? Eso tenemos que nosotros comprender, entender de que no es como nosotros nos parezca, sino es como Dios quiere y como lo dispuso. Dice: el apóstol Pablo no habló nada fuera de las cosas escritas. Vamos a ver Hechos 16:22. Ya como uno de los ejemplos de los grandes hombres de Dios, profetas, sus discípulos, los apóstoles. 26:22, perdón, estoy dando mal. 26:22. Mira lo que dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Ya, dice el apóstol Pablo aquí en esa carta, bueno, dice que él no hablaba fuera de las cosas que habían escrito por los profetas y Moisés. No se salió, sino que hablaba simplemente la verdad. Por más difícil que sea, la verdad debe ser aceptada. Es una regla única, ¿sí? Para el bien del hombre, para salvarse sobre todo, porque estamos hablando de una vida eterna. Pero algo importante aquí es no diciendo nada fuera de las cosas. Es decir, siempre estuvo en la regla, en la norma que él había oído de los grandes hombres de Dios, en este caso de los profetas y Moisés. ¿Sí? Conforme hablaron ellos, él hablaba. ¿Sí? Dice también: ¿quién habló la verdad sin importar el costo? Ahora sí. Uno de los primeros ejemplos es Cristo, sin duda, porque Él es la verdad. Él no hablaba mentira. Él les dijo a los discípulos o a los fariseos cuando se encontraban ahí, ¿qué les decían? Yo siempre les he hablado la verdad y ustedes no me oyen. ¿Sí? Ahí cuando les reprochó que eran hijos de Satanás, ¿no? Vamos a ver para esto Juan 8:40. Juan 8:40. Dice así la palabra de Dios: pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Eso les estaba diciendo. Bueno, ustedes quieren matarme, pero ¿cómo es que ustedes aman la verdad? Pues están contradiciéndose ustedes, ¿no? ¿Sí? Porque no hizo esto Abraham. ¿Sí? Porque ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos a padre a Abraham. ¿Ya? Estaban desechando el consejo. ¿Por qué? Porque, como les decía, él hablaba la verdad y no le escuchaban.
no querían obedecerla. ¿Sí? Fueron insensatos, ignoraban las cosas de Dios, eran necios. ¿Sí? Ahora también, al apóstol Pablo lo tuvieron de loco por hablar la verdad. ¿Sí? Como les decía yo antes, el hombre no está dispuesto a escuchar la verdad. Quiere escuchar el error o una verdad a medias. Y una verdad a medias no es verdad, es el error, ¿no es cierto? Y el error nos condena. Hechos 26, 24, 26. Vamos a ver qué nos dice. Hechos 26, 24 y 26. Dice así. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Por eso no le oían. Vean, palabras de verdad y de cordura, que provienen nomás de un Dios sabio que Él nos ha dejado. ¿Sí? Y el hombre debe hacer y debe estar dispuesto a escucharla con mansedumbre. Pero vea lo que recibió el apóstol Pablo. Bofetadas, ¿no? Diciendo que estás loco, demente. Las muchas palabras, el mucho estudio, la mucha diligencia, le volvían así, ¿no? Pero esa verdad es la que nos acerca a Cristo, la que nos salva. Dice, Micaías se limitó a hablar lo que Dios dijo. Aquí tomado el texto que empezamos, Segunda de Crónicas 18:3. Interesante esta historia, ¿no? Porque nos enseña a hablar únicamente la verdad. No importa el costo. Imagínense hablar la verdad teniendo en contra 400 hombres, 2 reyes, 400 falsos profetas, 2 reyes. Y la presión, estamos hablando de un rey. Mire lo que dice 18:13. Dice, dijo Micaías: vive Jehová, que lo que Dios me diga, eso hablaré. Luego se presentó al rey. ¿Y ahí quién se presentó a hablar delante de él? Porque lo había mandado primero con el rey Josafat, ¿no? Como un rey, ¿no? Sabemos que un rey, él tiene recaderos, envía, pero no, él mismo se presentó, él quería escuchar, pero quería que le diga que sí iba a ganar, pero cuando iba a hacer lo contrario. Y si iba a ganar, y si él recibía este consejo que iba a perder y que iban a ser esparcidos como ovejas sin pastor, seguro hubiera conservado la vida, como les digo. Pero él no oyó. ¿Sí? Y él mismo le preguntó, bueno, ¿cómo es que es? Ahí estaba el rey, preguntándole directamente a él, bueno, tú eres profeta de Dios, ahora dime, ya como último recurso, buscándole, ¿no? Pero vemos de que él fue firme en la palabra, no negoció ni claudicó en sus convicciones. ¿Por qué limitarse a hablar lo que Dios dijo? Porque es la palabra de Dios fiel y verdadera. Eso no va a cambiar nunca. ¿Sí? Como les decía yo, el plan que hizo Dios. Un plan es algo que está establecido, con promesas, y todo eso se cumple, y se tiene que cumplir, tarde o temprano. Ya, es una guía infalible. Y eso no va a cambiar. Tenemos ya, en este caso, ¿cuál es? Tenemos a Cristo, su palabra. Dios se complace más en la obediencia que, digamos, en el sacrificio, como se le dijo también a Saúl, ¿no? Primera de Saúl 15:22. Dios quiere sobre todo, requiere obediencia, que nos sujetemos fielmente. Porque su palabra es poder para salvación. Vamos a leer ese texto, Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice,
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Miren, su palabra es poder. O sea, poder, ¿por qué? ¿Para qué? Para convencer. Aquí al incrédulo. Y el poder transforma. Cuando usted oye la palabra de Dios, como le escuchaban a Esdras, al sacerdote Esdras, como escucharon a Felipe los samaritanos, cuando usted pone mucha atención, es poder para transformar, para salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña Micaías? Nos enseña que es la fiel obediencia en profetizar únicamente la verdad, incluso si nuestra vida corre peligro, sin añadirle ni quitarle de su consejo, porque es su consejo, para enseñarnos a los cristianos, sigamos su ejemplo de hablar solamente lo autorizado por Dios, así el mundo lo vea hostil. Sí, así es. ¿Sí? Ese es el mensaje que les he tratado de compartir en esta mañana. Espero que les sirva. Gracias.